Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cambio Progresivo. En la edición de hoy estoy junto a Néstor y vamos a estar hablando sobre inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo podemos combatirla? Y es un tema realmente muy importante porque la inflación en el mundo es uno de los principales problemas económicos. Así que, Néstor, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, como mencionabas, la inflación es uno de los temas más preocupantes para los gobiernos porque claramente su función es garantizar el bienestar general de todos, ¿no? Y la inflación nos afecta a todos y de una forma usualmente negativa. Antes que nada, recordarles que con un like y suscribiéndose a nuestro canal nos ayudan mucho a seguir difundiendo este tipo de contenido. Y bueno, espero que les guste y nada, que nos apoyen. Claramente, Nacho, cuando hablamos de inflación hablamos de uno de los principales indicadores que vemos en la televisión, que siempre está ahí midiéndose. Bueno, la inflación en el mes subió un 1%, la interanual es del 8% y cosas por el estilo. Cuando hablamos de inflación, hablamos de el aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios por un periodo de tiempo. Básicamente, cada peso que tenemos rinde menos a la hora de ir a comprar esos productos y servicios. Vamos al supermercado y cada vez adquirimos menos bienes con el sueldo que tenemos. Por eso es que cada tanto vienen esos ajustes salariales, por un lado para cubrirnos de la inflación o por lo menos rescatar un poco de nuestro salario para que se ajuste un poco más, pero siempre la corremos de atrás. Esa es la realidad. Cuando nos suben un 4%, la inflación a veces ya subió un 6, un 8, ¿no? Depende de cada sector que tiene su peso a la hora de negociar, pero básicamente es lo que pasa. Bueno, ¿qué hace subir los precios? Como tenemos, por un lado, la suba del coste de producir esos bienes y servicios, que serían las materias primas. Por ejemplo, ¿cuál es la principal materia prima? Estamos hablando del petróleo. El petróleo sube y sube en la mayoría de los precios de los bienes y servicios porque es una materia prima esencial para muchos de ellos o indirectamente está involucrada en la producción de bienes y servicios. Otro factor son los salarios. Los salarios también es un gran peso dentro del coste de cada producto. Dependiendo de la intensividad que tenga en mano de obra o en maquinaria el producto o servicio a producir, es el peso que va a tener. Pero claramente cuando suben los salarios, primero que tenemos más dinero en el bolsillo, de alguna forma, y vamos supuestamente a consumir más con ese dinero. Hacemos que aumente la demanda y eso hace que suban los precios. Y por otro lado, el empresario ese coste lo va a trasladar al precio del producto, es decir, no va a perder su margen de ganancia. Otro factor más dentro de lo que sube los costes de producir bienes y servicios es la suba del precio del suelo y la vivienda, claramente. El edificio donde se producen esos bienes y servicios es un coste importante para las empresas y si sube el precio de ello, va a subir también. Bueno, con esto terminamos la explicación de por qué sube el precio al subir el coste de producir esos bienes y servicios. Otro factor sería, ¿no?, la suba de la demanda por encima de la oferta. Es decir, por ejemplo, aumentan las rentas, tenemos más dinero en nuestro bolsillo, ¿qué vamos a hacer? Usualmente vamos a consumir más. Ese consumo aumenta la demanda y a veces la oferta no alcanza a poder cubrir toda esa demanda y claramente los precios suben
efecto de eso. Que bajen los impuestos, bueno, bajan los impuestos, también tenemos más dinero en nuestro bolsillo, de vuelta, sube la demanda. Y otra causa para la que suba la demanda también son esas ayudas, subvenciones, de deuda del Estado, también hace que la gente de ciertos sectores tengan más dinero y también consuman más. Digo, es política y medidas que se toman que tienen sus consecuencias ¿no? Claramente en la inflación. Por eso que a veces vemos a los políticos discutiendo sobre estos temas, ¿verdad? Y bueno, otro factor, el último de los factores que hace subir los precios es cuando baja la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, el Banco Central le permite a los bancos que nos dan los préstamos a nosotros, los bancos comunes y corrientes, prestar dinero a una tasa menor. Entonces, eso de alguna forma influye en que nosotros nos endeudemos más o el crédito es más accesible, por lo cual las empresas y los individuos adquirimos más préstamos y consumimos para comprar por lo general bienes y servicios, claramente, y eso hace que aumenten, ¿no?, los precios de esos bienes y servicios. Otra forma también es el clásico, agarrar ¿no?, la maquinita, como dicen, imprimir dinero. Al haber más dinero en circulación, también hace que el valor del dinero en realidad disminuya y que los productos... Se devalúa. Exactamente. Pues, o también... Y bueno, indudablemente, Néstor, que lo que tú mencionas también, digo, la inflación, tanto a nivel mundial, ¿no?, que obviamente Uruguay no se escapa a esto, se ha visto muy afectada tras la pandemia que hemos sufrido y la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Claramente. También en menor medida a cada uno de los países lo va afectando. Sobre todo cuando tú mencionabas hoy del combustible, que es una materia prima sumamente esencial, sobre todo para el transporte de nuestro y de todos los alimentos. De la mercadería, sí, claro. Sí, eso es fundamental, porque Uruguay es el país que tiene la nafta más cara de América y donde te la suben, indudablemente que la gente tiene que buscar alguna medida para poder paliar la situación, por supuesto, ¿no? Sin duda, Nacho, sin duda. Es claro lo que decís. Estás hablando de nuestro país, pero claramente en todo el resto del mundo pasa lo mismo. Si bien el costo de los combustibles puede ser menor en otros países, va a incidir claramente el aumento de ellos en la mayoría de los bienes y servicios, sin duda. Como vos mencionabas, lo que ha sido la pandemia, la post-pandemia y las medidas que se tomaron durante la pandemia han hecho que aumente la inflación. Además de la guerra actual, ¿no?, de Rusia y Ucrania, que son productores en realidad Rusia es un tercer productor mundial de petróleo, y con las sanciones que se le están imponiendo, claramente la oferta de crudo disminuye, lo que hace que aumenten los precios, ¿no? Y bueno, con respecto a la pandemia, se tomaron ciertas medidas. Decía, bueno, ¿qué medidas? Poner más dinero en el bolsillo de la gente para aumentar la demanda y bajar la tasa de interés. Pero cuando se reactivó la economía, había una oferta reducida de bienes y servicios debido a por ejemplo, que China, el productor, el máximo productor del mundo, estaba con problemas para poder suministrar esa mercadería, ¿no? O sea, los precios de los fletes, en nuestro país, que es un país muy pequeño, no tenemos un poder como para comprar grandes cantidades y quedamos medio como relegados a lo último, ¿no? Entonces, los pocos bienes que hay acá que se demandan van a subir, sin duda, porque hay pocos, y por otro lado, porque también los costes de reposición de esos bienes va a aumentar. Eso sin duda. Exacto. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahora? Totalmente lo contrario, o sea, subir la tasa de interés ¿para qué? Para que incentivar el ahorro, no el consumo, y de esta forma reducir la inflación. Bien.
Néstor, ¿y qué medida podríamos tomar nosotros, como tú mencionaste, ya sabemos las medidas que toma el gobierno, que son para Sí, todos nosotros, sí, en y a su realidad vez nosotros deberíamos tomar alguna otra para poder cubrirnos, ¿no? También y sin por lo duda. menos ese periodo pasarla un poco Quiero, mejor. quiero puntualizar el tema de Rusia y Ucrania, del por qué está subiendo, por qué eso repercute en la suba de precios antes de dar las recomendaciones, Nacho. Y bueno, Vale. básicamente, como dije, Rusia, el tercer productor de petróleo, principal productor de fertilizantes nitrogenados y gas natural. Estamos hablando de que eso tiene un impacto muy grande, capaz tal vez más para Europa en cuanto al gas natural, pero de los fertilizantes en la producción de todo el mundo. Y lo mismo con Ucrania, o sea, es un productor de materias primas muy importante. El 80% del aceite de girasol del mundo lo produce Ucrania, Bueno, el cual está bloqueado, así que el precio del aceite se ha disparado a nivel mundial, y el 19% del maíz, ¿verdad? Entonces, debido a estas causas es que hoy, entre otras causas tal vez, pero de las principales causas es que hoy tenemos la inflación que tenemos, y no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Y se espera que esto, por lo menos un año, 2 años más siga sí, sucediendo. estaba mirando, Néstor, que varios economistas estaban analizando lo que es la situación de, vamos a decir, lo que es la inflación, y mencionan que lo que es la recuperación salarial, que la recuperación salarial siempre va entre comillas, porque nunca es tan elevada como pretendemos, pero se prevé que no se va a lograr esa recuperación salarial por lo menos hasta el 2023, o sea que todavía no tenemos un tiempo No, más. claramente que no. Vamos muy de atrás en ese sentido, muy de atrás en ese sentido, y también hay presiones de los empresarios porque, como decimos, suben los costes de producción, ¿verdad? Y Ni que bueno, hablar. es una peleita que hay ahí siempre entre el empresario Sí, y es el flojo. trabajador, esa puja, ¿no? Si bien obviamente es necesario tener emprendimientos bueno, incentivar eso. Como decías, Nacho, ¿cómo podemos hacer para enfrentar esta inflación? Bueno, como decís vos, no esperar solamente las medidas del gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar conciencia de que podemos actuar, y bueno, por lo menos intentar armar un presupuesto como una de las principales medidas, ¿no? Porque ahí vamos a ver qué ingresos tenemos y en qué gastamos el dinero. Y dónde podemos nosotros intentar reducir gastos para poder enfocarnos en lo que realmente es necesario. Exacto. Si quieren profundizar más sobre ese tema, también tenemos un video sobre ahorro, el cual lo pueden mirar tranquilamente, que les va a dar más pautas para que lo puedan aplicar, obviamente, Sin ¿no? duda, de todos estos temas y esta medida, de alguna forma nosotros hemos hablado en nuestros videos anteriores. Por eso siempre decimos que tener ¿no? una educación financiera es muy importante, por todos estos factores que se dan en el día a día, no solo para invertir, sino para también cubrirnos de la inflación, como decimos. Las finanzas personales lo van a ayudar en todo esto. Como decíamos, gastos. Bueno, esos gastos que parecen muy pequeños, como hemos hablado en otros videos también, pero que a fin de mes representan una suma considerable que podemos evitar gastar y tal vez ahorrarla, ¿no? Y como vas a mencionar tú más adelante, en dónde podemos ahorrar y qué instrumento podemos usar para ahorrar y cubrirnos de la inflación. Involucrar a toda la familia, ¿verdad? Que toda la familia se involucre ¿no? en los planes del ahorro y de los gastos. Bueno, la tarjeta de crédito. Por favor, la tarjeta de crédito es un gran instrumento, pero en estos tiempos utilicémosla para lo que realmente necesitamos y no en gastos superfluos. Si queremos cubrirnos de la inflación y hacer que nuestro sueldo rinda y no se vea afectado, bueno, la tarjeta de crédito usémosla para las cosas que son realmente necesarias.
Sí. Y cuanto menos se use, mejor todavía. Que, miren que se los digo realmente por, eso sí que años de experiencia, les puedo asegurar. Siempre No, lo menciona Nacho sí, y ha podido cambiar eso por suerte. sí, Gracias gracias a Dios. a todas estas conversaciones que hemos tenido. Sí, 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 tal. Otra, O sea, sí, otra forma cambia la clara vida. de cubrirnos de la inflación es generando más ingresos, claramente. Todos tenemos habilidades, conocimientos, explotemos esos conocimientos, esas habilidades. Pueden ser como dar clases sobre algo que nosotros sepamos o producir, ¿no?, algo artesanal y salir a venderlo. Hay muchas formas de generar otros ingresos, también hemos hablado de eso. Los invitamos a ver nuestros videos e informarse más. Sí, va a depender de la habilidad de cada uno, por Sin supuesto, duda, ¿no? sin Y de duda, cómo uno sin puede duda. hacer, ¿verdad? Nacho, tú también tenías para aportar. Sí, algo que también en esta época de inflación que está bueno, que pueden llegar a ahorrar en unidades indexadas, que lo que la unidad indexada trata de acompañar lo que es la inflación, entonces va aumentando mes a mes para que nuestro dinero al estar ahí no pierda su valor. O sea, Tu poder de compra. o al menos lo empate. Esa es la idea, ¿no? Siempre Este, es esa la idea. Claro, porque digo, si nosotros lo tenemos simplemente guardado, con el pasar del tiempo, nuestro dinero va a tener cada vez menor poder de compra. Entonces, indudablemente, es una de las peores opciones. Pero bueno, hay muchas opciones y como mencionó Néstor, la verdad que lo mejor es que se eduquen financieramente, vean más videos de este tipo, que van a aprender mucho sobre este tema y la verdad que eso les va a ayudar un montón. Lo primero pasa por la educación, para no tomar malas decisiones, porque la mayoría de los problemas que nos generamos nosotros mismos son por nuestras propias malas decisiones y malas decisiones financieramente hablando, ¿no? Entonces, digo, eso es lo fundamental, ¿no? Néstor, no sé si querías aclarar algo más. No, Nacho, creo que en términos generales hemos explicado lo que es la inflación, por qué suben los precios y qué algunas medidas podemos tomar para, ¿no?, protegernos de ello. Los invitamos, como dice Nacho, a ver nuestros videos de inversión, ahorro, de cómo, ¿no?, los gastos, hormiga, etcétera. Todo eso ya lo hemos hablado, los invitamos a que nos vean. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nacho. Hasta un próximo episodio entonces de Cambio Progresivo. Hasta luego, Néstor. Chao, chao.